En el mundo de la administración y la contabilidad, entender cuánto cuesta producir un bien o un servicio es clave para tomar buenas decisiones. Por eso existen los sistemas de costos, herramientas que nos permiten identificar, medir y controlar los recursos que realmente se consumen en cada proceso. En este video te explicaré de manera sencilla cómo funcionan, para qué sirven y por qué son tan importantes dentro de cualquier empresa. ¿Qué es el sistema de costos? Es el conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre la base de la teoría de la partida doble y otros principios técnicos que tienen por objeto la determinación de los costos unitarios de producción y el control de las operaciones fabriles efectuadas. Una vez que conocemos el concepto de sistemas de costos, diremos que cada empresa debe diseñar, desarrollar e implantar su sistema de información de costos, de acuerdo con sus características operativas y necesidades de información, considerando 3 aspectos importantes, que son: número 1, las características de producción de la industria; número 2, el método de costeo; y número 3, el momento en que se determinan los costos. Definiremos cada uno de estos aspectos importantes, empezando con la primera. Clasificación según las características de producción de la industria. Sistema de costos por órdenes de producción. Se establece este sistema cuando la producción tiene un carácter interrumpido, lotificado y diversificado, que responda a órdenes e instrucciones concretas y específicas de producir uno o varios artículos o un conjunto similar de los mismos. Por consiguiente, para controlar cada partida de artículos se requiere de la emisión de una orden de producción en la que se acumulen los 3 elementos del costo de producción. Por su parte, el costo unitario de producción se obtiene al dividir el costo total de producción entre el total de unidades producidas de cada orden. El sistema de costos por órdenes es un sistema que se utiliza para recolectar los costos por cada orden o lote, que son claramente identificables mediante los centros productivos de una empresa. En el sistema de costos por órdenes, los costos que intervienen son equipo, reparaciones, materia prima directa, mano de obra directa y cargos indirectos, los cuales se acumulan en una orden de trabajo. Algunas características del sistema de costo por órdenes son que reúne por separado cada uno de los costos que intervienen en el proceso de producción de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Se planifica con anticipación antes de iniciar el proceso de producción el número de productos que se trabajarán y se preparan un documento contable distinto para cada tarea. También tenemos, por otro lado, el sistema de costos por proceso. Se establece este sistema cuando la producción se desarrolla en forma continua e interrumpida mediante una afluencia constante de materiales a los centros de costos productivos. La manufactura se realiza en grandes volúmenes de productos similares a través de una serie de etapas de producción llamadas procesos. Los costos de producción se acumulan para un periodo específico por departamento, proceso o centro de costo. La asignación de costos a un departamento es solo un paso intermedio, pues el objetivo último es determinar el costo unitario total de producción. Algunas características del sistema de costos por proceso son que se aplica en producciones continuas y grandes volúmenes. Los productos son homogéneos o similares entre sí. Los costos se acumulan por procesos o departamentos. Se determina el costo promedio por unidad producida y existe un flujo constante de producción. Como número 2 tenemos la clasificación según el método de costeo. Número 1 tenemos el costeo absorbente, que se consideran como elementos del costo de producción la materia prima directa, la mano de obra directa y los cargos indirectos.
También tenemos por otro lado el costeo directo, que se integra con todas aquellas erogaciones de materia prima, mano de obra y cargos indirectos que tengan un comportamiento variable con relación a los cambios en los volúmenes de producción. Como número 3 tenemos la clasificación según el momento en que se determinan los costos. Posterioridad a la conclusión del periodo de costos, durante el transcurso del mismo o con anterioridad a él. Por lo tanto, se clasifican en costos históricos y costos predeterminados. Tenemos los costos históricos, que son aquellos que se determinan con posterioridad a la conclusión del periodo de costos para acumular los costos totales y determinar los costos unitarios de producción. Debe esperarse la conclusión de cada periodo de costos. La ventaja de los costos históricos consiste en que acumula los costos de producción incurridos, es decir, costos comprobables. También tenemos lo que son los costos predeterminados. Estos costos se determinan con anterioridad al periodo de costos o durante el transcurso del mismo. Tal situación nos permite contar con una información más oportuna y aún anticipada de los costos de producción, así como controlarlos mediante comparaciones entre costos predeterminados y costos históricos. Los costos predeterminados se clasifican en... Y le dejo la palabra a la compañera que seguirá explicando acerca de esta clasificación. Como lo mencionaba la compañera, los costos predeterminados se dividen en dos. Tenemos lo que es el costo estimado. Son costos predeterminados, cuyo cálculo es un tanto general y poco profundo. Se basa en la experiencia que la empresa tiene como periodos anteriores, considerando también que las condiciones económicas, operativas, presentes y futuras. Los costos estimados nos dicen cuánto puede costar un producto o la operación de un proceso durante un cierto periodo de costos. También tenemos lo que es el costo estándar. Indican lo que según la empresa debe constar en un producto o la operación de un proceso durante un periodo de costos sobre la base de ciertas condiciones eficientes y condiciones económicas y otros factores propios de la misma, ¿verdad? También tenemos lo que es la base legal en Guatemala, lo que es el Código de Comercio en su artículo 368, en donde nos menciona la obligación de los comerciantes que deben de llevar la contabilidad organizada, registros adecuados y libros contables que reflejen fielmente la situación financiera de la empresa. En este sentido, los sistemas de costos forman parte esencial de dicha contabilidad, ya que permiten el control y registro de los costos de producción. También menciona lo que es la Ley de Actualización Tributaria, en su artículo 21 y 22, en donde nos menciona que regula la determinación de la renta imponible, indicando que éste se obtiene a partir de los ingresos menos los costos y gastos deducibles, los cuales deben ser necesarios y estar debidamente documentados. En este sentido, se hace indispensable la implementación de sistemas de costos que permiten determinar de manera confiable el costo de venta. Además, la implementación de administración tributaria, la SAT, que exige a los contribuyentes de manera registros adecuados, inventarios en la compra de los cuales deben constar debidamente documentados y respaldados, lo que refuerza la importancia de implementar un sistema de costos adecuado. Luego nos menciona los sistemas de costos, pero con relación a la NIC, lo que es inventarios, la NIC 2. Como primer párrafo nos mencionan lo que es el párrafo 11, incluyendo el precio de compra de aranceles de importancia y otros impuestos no recuperables, así como los costos de transportes, de manejo y cualquier otro tipo directamente atribuible a la adquisición de mercadería o materiales, y también lo que son servicios. La norma establece que no debe incluir las diferencias cambiarias dentro de los costos. Tenemos lo que es el párrafo 12, donde nos menciona lo que es los costos de transformación. Comprende directamente relacionados con las unidades producidas, como la mano de obra. Asimismo, incluyen una distribución sistemática de los costos indirectos de producción, tanto como fijos como variables, en los costos que incurren para transformar la materia prima en productos terminados. En este punto, los sistemas de costos son fundamentales, ya que permiten asignar adecuadamente estos costos a una unidad producida. Tenemos lo que es el párrafo 15,
Se incluye dentro de los costos de los inventarios únicamente cuando son necesarios para darles de su condición y una ubicación actual. Sin embargo, la norma establece que ciertos conceptos deben reconocerse como gastos de periodo, tales como anormales y los costos del manejo de otros indirectos de administración de costos de venta. Y luego nos informan lo que es la información a revelar de los estados financieros. De acuerdo con la NIC 2 Inventarios, específicamente en su párrafo 36, la empresa debe revelar a sus estados financieros información relevante relacionada con inventarios y los costos asociados, con el objetivo de proporcionar una información útil, confiable y comparable para la toma de decisiones. En este sentido, es necesario indicar las políticas contables aplicadas para la medición de los inventarios, incluyendo el método utilizado para determinar los costos como un promedio de identificación específica. Claro, tomando en cuenta durante un periodo en específico, ¿verdad? Esta es la explicación de los costos de la contabilidad. Muchísimas gracias.